¿Alguna vez has pensado que con solo evitar el azúcar es suficiente para controlar la diabetes? Si tu respuesta es sí, hay una realidad que puede sorprenderte. Existen harinas que probablemente tienes en tu cocina todos los días, que pueden elevar tu glucosa en sangre incluso más rápido que el azúcar blanco en menos de 30 minutos. Y lo más preocupante es esto: millones de personas siguen consumiéndolas diariamente sin darse cuenta de que están empeorando su condición. Muchos de mis pacientes llegan a consulta convencidos de que están haciendo todo bien. Han dejado los dulces, evitan bebidas azucaradas, intentan cuidarse, pero sus niveles de glucosa siguen siendo inestables. Y cuando analizamos su alimentación con detalle, encontramos un patrón que se repite una y otra vez. El problema no siempre está en el azúcar visible. Muchas veces está en ingredientes que parecen inofensivos, que forman parte de la rutina diaria y que nadie cuestiona. Soy el Dr. Daniel Cortés y llevo años trabajando con personas que viven con diabetes tipo 2. Si hay algo que he aprendido en todo este tiempo, es que la información incorrecta puede ser tan peligrosa como la enfermedad misma. Porque cuando crees que no puedes comer nada rico, cuando sientes que todo te hace daño, empiezas a resignarte. Y esa resignación termina afectando tu calidad de vida mucho más de lo necesario. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que eliminar por completo todo lo que te gusta. No tienes que vivir con miedo a la comida. En este video te voy a mostrar 7 tipos de harinas que funcionan de una manera completamente distinta en tu cuerpo. Harinas que no solo evitan picos de glucosa, sino que pueden ayudarte a mantenerla mucho más estable en tu día a día. Y quédate conmigo hasta el final, porque una de estas opciones es tan poco conocida que la mayoría de las personas nunca la ha probado. Y aún así, tiene un impacto sorprendente. Antes de entrar en la lista, hay algo fundamental que necesitas entender. No todas las harinas afectan tu cuerpo de la misma manera. Y la razón tiene que ver con un concepto clave: el índice glucémico. El índice glucémico es una escala que va de 0 a 100 y mide qué tan rápido un alimento eleva tu glucosa en sangre después de consumirlo. Cuanto más alto es el número, más rápido sube tu azúcar. Cuanto más bajo, más estable se mantiene. Ahora viene una comparación que suele sorprender a la mayoría de las personas. La harina de trigo refinada, la que está en el pan blanco, en muchas tortillas y en la mayoría de productos procesados, tiene un índice glucémico cercano a 80 o incluso más. El azúcar blanca de mesa, en cambio, se encuentra alrededor de 60 a 65. Sí lo estás entendiendo bien. En muchos casos, la harina refinada puede elevar tu glucosa más rápido que el azúcar. Para que lo veas de forma más clara, imagina que tu sangre es como un río tranquilo. Cuando consumes harinas refinadas, es como abrir una compuerta enorme de golpe. El flujo de glucosa entra de manera masiva, el río se desborda, y tu cuerpo tiene que reaccionar rápidamente para controlarlo. Pero existen otras harinas que funcionan de una forma completamente diferente. En lugar de abrir esa compuerta de golpe, liberan la glucosa poco a poco como si fuera un goteo constante. Eso mantiene tu energía estable y reduce el estrés sobre tu organismo. Y aquí es donde entramos en la primera de estas opciones. La primera harina es una de las más poderosas y al mismo tiempo una de las menos utilizadas en la vida diaria: la harina de linaza. La linaza molida tiene un impacto prácticamente nulo sobre la glucosa en sangre. Contiene una cantidad mínima de carbohidratos disponibles y está compuesta principalmente por fibra, grasas saludables y proteínas. Pero lo más interesante no es solo lo que no hace, sino lo que sí hace dentro de tu cuerpo. La linaza contiene un tipo especial de fibra que, al entrar en contacto con líquidos, forma una especie de gel en el sistema digestivo. Ese gel
Actúa como una barrera que ralentiza la absorción de glucosa no solo de la linaza, sino también de otros alimentos que consumes en la misma comida. Recuerdo el caso de Lucía, de 68 años. Llegó a consulta con niveles de glucosa elevados de forma constante, a pesar de seguir su tratamiento. Uno de los cambios más simples que implementamos fue añadir 2 cucharadas de linaza molida a su desayuno diario. En pocos meses sus niveles comenzaron a estabilizarse y, lo más importante, ella empezó a sentirse con más energía y menos altibajos durante el día. Puedes usar la harina de linaza de forma muy sencilla. Agrégala a yogures sin azúcar batidos o mézclala con otras harinas para preparar panes o galletas. Y esto es solo el comienzo, porque la siguiente harina tiene una característica que muchas personas con diabetes subestiman por completo. La siguiente harina en esta lista suele generar mucha confusión. Muchas personas con diabetes la evitan automáticamente sin entender realmente cómo funciona en el cuerpo. Estoy hablando de la harina de garbanzo. El garbanzo es una legumbre y sí contiene carbohidratos. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca. No todos los carbohidratos se comportan igual. La harina de garbanzo tiene un índice glucémico relativamente bajo, lo que significa que no provoca picos bruscos de glucosa. Pero lo más importante no es solo ese número, sino su composición. Es rica en proteínas y contiene un tipo de carbohidrato llamado almidón resistente. Las proteínas ayudan a que el vaciamiento del estómago sea más lento, lo que hace que la glucosa entre de forma gradual al torrente sanguíneo. Y el almidón resistente, por su parte, no se convierte directamente en glucosa, lo que reduce aún más el impacto en tu nivel de azúcar. Recuerdo el caso de Javier, de 63 años. Durante años evitó completamente las legumbres por miedo a que le subieran la glucosa. Sin embargo, al introducir harina de garbanzo en su alimentación, especialmente en preparaciones como tortillas o panes planos, comenzó a notar una diferencia clara en la estabilidad de sus niveles después de las comidas. No fue un cambio radical de la noche a la mañana, pero sí consistente. Y eso es lo que realmente importa. Puedes usar la harina de garbanzo en recetas saladas como crepes tortillas o incluso como espesante natural para sopas y salsas. Tiene un sabor ligeramente más intenso, pero se adapta muy bien con el tiempo. Ahora bien, la siguiente harina es completamente distinta. De hecho, es una de las más populares entre las personas que ya conocen sobre alimentación baja en carbohidratos. Pero aún así, muchos no entienden realmente por qué funciona tan bien. La harina de almendra. A diferencia de la harina tradicional, la harina de almendra no proviene de un cereal, sino de un fruto seco. Y eso cambia completamente su impacto en tu cuerpo. Su índice glucémico es extremadamente bajo, prácticamente insignificante. Esto se debe a que está compuesta principalmente por grasas saludables y proteínas, con una cantidad muy reducida de carbohidratos disponibles. Pero hay algo aún más interesante. Las almendras son una excelente fuente de magnesio, un mineral que juega un papel clave en la forma en que tu cuerpo responde a la insulina. Cuando los niveles de magnesio son adecuados, tu organismo puede manejar mejor la glucosa. Es decir, no solo evitas los picos, sino que mejoras la forma en que tu cuerpo utiliza el azúcar. Isabel, de 56 años, fue un caso muy claro de esto. Ella seguía utilizando harina de trigo en su desayuno diario, pensando que era una opción normal. Al cambiarla por harina de almendra en preparaciones simples como pancakes, comenzó a ver cambios en sus mediciones en pocas semanas. Sus niveles no solo bajaron, sino que se volvieron mucho más estables a lo largo del día. Puedes utilizar esta harina para preparar una gran variedad de recetas, panes, galletas, bases de pizza o incluso postres. La textura es un poco más densa, pero el sabor es suave y agradable. Y si el costo es una preocupación, hay una alternativa sencilla. Puedes prepararla en casa triturando almendras naturales hasta obtener una textura fina.
Y créeme, lo que viene a continuación puede ser aún más sorprendente. La siguiente harina puede sorprenderte porque probablemente ya la has visto muchas veces, pero no de la forma correcta. Estoy hablando de la harina de avena integral. Muchas personas creen que la avena no es una buena opción para la diabetes, y en parte eso se debe a versiones procesadas que han perdido gran parte de sus beneficios. Pero cuando hablamos de avena integral, la historia es completamente distinta. La avena contiene un tipo de fibra soluble llamada beta-glucano. Esta fibra tiene la capacidad de formar una especie de gel en el sistema digestivo muy similar a lo que ocurre con la linaza, aunque con un mecanismo ligeramente diferente. Ese gel ralentiza la absorción de glucosa en el intestino, lo que ayuda a evitar subidas bruscas en los niveles de azúcar en sangre. Además, también contribuye a mejorar los niveles de colesterol, algo especialmente importante en personas con diabetes. Pero hay un detalle clave que no puedes ignorar. No todas las harinas de avena son iguales. Si eliges una versión altamente procesada, el efecto será muy distinto. Por eso es fundamental buscar avena integral real, preferiblemente molida en casa o con el menor grado de procesamiento posible. Puedes utilizarla en desayunos en panes caseros o combinada con otras harinas de esta lista para mejorar su perfil nutricional. Ahora bien, la siguiente harina lleva el concepto de fibra a otro nivel. La harina de coco es una de las harinas más ricas en fibra que existen. Y cuando hablamos de fibra en este contexto, estamos hablando de una herramienta directa para controlar la glucosa. Imagina nuevamente esas pequeñas partículas de azúcar intentando entrar a tu sangre. Cuando hay una gran cantidad de fibra presente, es como si quedaran atrapadas en una red dentro de tu sistema digestivo. No entran todas de golpe. Se liberan lentamente de forma controlada. Ese es exactamente el efecto que produce la harina de coco. Además, tiene un índice glucémico bajo y un ligero sabor naturalmente dulce, lo que puede ayudarte a reducir la necesidad de añadir otros endulzantes. Pero hay algo muy importante que debes saber antes de usarla. La harina de coco absorbe una gran cantidad de líquido, mucho más que cualquier otra harina. Si intentas sustituirla directamente en una receta usando las mismas proporciones, el resultado será seco y difícil de consumir. La clave está en usar cantidades más pequeñas y aumentar los líquidos como huevos o bebidas vegetales sin azúcar. Funciona muy bien en preparaciones como muffins, galletas o panes más densos. Y aunque estas opciones ya son bastante potentes, lo que viene a continuación tiene una historia y un mecanismo que muy pocas personas conocen. La siguiente harina en esta lista tiene una historia que muy pocas personas conocen y un nombre que puede confundir fácilmente. Se llama harina de trigo sarraceno. Y lo primero que debes saber es esto no es trigo. A pesar de su nombre, no tiene relación con el trigo tradicional y no contiene gluten. En realidad proviene de una semilla con un perfil nutricional completamente distinto. Su índice glucémico se encuentra en un rango bajo a moderado, lo que ya la convierte en una mejor opción que muchas harinas refinadas. Pero lo más interesante no es solo ese número, sino un compuesto específico que contiene. El trigo sarraceno aporta una sustancia que ayuda a mejorar la forma en que tu cuerpo responde a la insulina. Para entenderlo mejor, imagina que la insulina es la llave que permite que la glucosa entre en tus células. En la diabetes tipo 2, esa llave sigue existiendo, pero las cerraduras no responden bien. Lo que hace este compuesto es facilitar ese proceso, ayudando a que la glucosa se utilice de manera más eficiente en lugar de quedarse acumulada en la sangre. Además, tiene un perfil de proteínas muy completo para ser de origen vegetal. Contiene todos los aminoácidos esenciales, lo que no es común en este tipo de alimentos.
Y aquí hay algo que encuentro especialmente interesante. Durante miles de años, el trigo sarraceno ha sido un alimento básico en diferentes partes del mundo, como ciertas regiones de Asia y Europa del Este. En estos lugares se ha utilizado de forma regular en la alimentación diaria, en preparaciones simples pero nutritivas. Esto no significa que sea una solución mágica, pero sí nos muestra que es un alimento que ha sido valorado durante generaciones por sus beneficios. En la cocina su sabor es un poco más intenso, ligeramente terroso. Puede que al principio te resulte diferente, pero muchas personas terminan disfrutándolo cuando se acostumbran. Funciona muy bien cuando se combina con otras harinas de esta lista, especialmente con harina de almendra o de garbanzo. Puedes utilizarla para hacer panes crepes o incluso como base para preparaciones saladas. Y ahora llegamos a la última harina de esta lista. Una que casi nadie espera, pero que puede cambiar por completo la forma en que tu cuerpo maneja la glucosa después de comer. Y ahora llegamos a la última harina de esta lista. Una que casi nadie espera ver, pero que puede tener un impacto sorprendente en tu glucosa. Estoy hablando de la harina de chía. La mayoría de las personas conoce las semillas de chía, pero muy pocas saben que también se pueden moler y utilizar como una especie de harina. Y cuando lo haces, estás aprovechando uno de los alimentos más ricos en fibra que existen. La chía tiene una característica muy especial. Al entrar en contacto con líquidos forma un gel espeso similar al de la linaza, pero con una capacidad aún mayor para retener agua. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque ese gel actúa como un regulador natural dentro de tu sistema digestivo. Cuando consumes harina de chía junto con otros alimentos, ayuda a ralentizar la absorción de glucosa de toda la comida, no solo de la chía en sí. Es decir, no solo evita picos, sino que mejora la respuesta de tu cuerpo después de comer. Además es rica en ácidos grasos omega 3 que tienen efectos antiinflamatorios. Esto es clave porque la inflamación crónica es uno de los factores que empeoran la resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2. También aporta proteínas y una cantidad significativa de micronutrientes que apoyan el funcionamiento general del organismo. Pero lo más interesante es que muchas personas no la utilizan correctamente. La chía no está pensada para ser la base principal de una receta, sino como un complemento estratégico. Puedes añadirla a batidos yogures o mezclarla con otras harinas como la de almendra o coco para mejorar el perfil nutricional de tus preparaciones. Con solo 1 o 2 cucharadas puedes generar un efecto real en la forma en que tu cuerpo maneja la glucosa. Y ese es precisamente el punto más importante de todo este video. No se trata de eliminar alimentos y vivir con restricciones constantes. Se trata de entender cómo funcionan y usar eso a tu favor. Porque cuando haces pequeños cambios pero inteligentes, los resultados empiezan a acumularse. Y ahora que ya conoces estas 7 opciones, es momento de ver cómo puedes empezar a aplicarlas de forma real en tu día a día. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero que te quedes con algo muy claro. Tener diabetes tipo 2 no significa que tengas que renunciar a todo lo que disfrutas comer. Significa que necesitas aprender a elegir mejor. Hoy viste 7 tipos de harinas que pueden ayudarte a mantener tu glucosa mucho más estable. No porque sean mágicas, sino porque funcionan de manera diferente dentro de tu cuerpo. Algunas, como la linaza o la chía, ralentizan la absorción de glucosa. Otras, como la almendra o el garbanzo, aportan proteínas y grasas que estabilizan tu energía. Y hay opciones como la avena integral, el coco o el trigo sarraceno que combinan fibra, nutrientes y efectos metabólicos que trabajan a tu favor. Pero quiero compartirte algo desde mi experiencia personal. Después de años trabajando con pacientes, he aprendido que el mayor cambio no ocurre cuando alguien encuentra el alimento perfecto. El verdadero cambio ocurre cuando la persona deja de tener miedo a la comida y empieza a entenderla.
Porque cuando entiendes cómo funciona lo que comes, dejas de sentirte limitado. Empiezas a tomar decisiones con confianza. Y eso transforma completamente tu relación con la alimentación. Ahora bien, también es importante que tengas algo muy claro. Este contenido es educativo. No reemplaza la orientación médica personalizada. Cada persona con diabetes tiene una situación distinta, diferentes niveles, diferentes tratamientos y necesidades específicas. Por eso cualquier cambio en tu alimentación debe hacerse de forma consciente y, si es posible, acompañado por un profesional de la salud. Estas harinas son herramientas útiles, pero no son una solución por sí solas. El control real de la diabetes también depende de tu actividad física, tu descanso, tu hidratación y el seguimiento adecuado de tu tratamiento. Mi recomendación es simple. No intentes cambiar todo de golpe. Empieza con algo pequeño. Elige una sola comida esta semana y prueba una de estas opciones. Observa cómo responde tu cuerpo. Presta atención a tu energía, a cómo te sientes después de comer. Los cambios sostenibles no vienen de decisiones extremas, sino de pasos pequeños pero constantes. Ahora quiero saber de ti. Cuéntame en los comentarios cuál de estas harinas te llamó más la atención o cuál te gustaría probar primero. Si este video te aportó valor, compártelo con alguien que lo necesite. A veces la información correcta en el momento adecuado puede marcar una gran diferencia. Y si quieres seguir aprendiendo cómo mejorar tu salud a través de decisiones simples y reales, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.